Buenas tardes, bienvenidos al tercer encuentro y la última sesión de este ciclo de webinars que hemos organizado para ustedes. Somos Emerix, somos Perú. Bienvenidos a los que nos acompañan por primera vez y también a quienes ya nos acompañaron en las dos sesiones anteriores. Para quienes no me conocen, no han estado en las oportunidades anteriores, mi nombre es Rocío Cosini, soy gerente comercial de Emerix para Perú, Chile y Ecuador, y los voy a estar acompañando durante toda esta charla. Antes de comenzar y antes de presentarle a nuestros panelistas del día de hoy, queremos compartir con ustedes un video que entendemos resume lo que está ocurriendo hoy día con las áreas de cobranzas y recuperos, y que nos permite también poner foco para poder salir mejor y más fortalecidos, ¿verdad?, de todo lo que está ocurriendo hoy día con la pandemia, y también aprovechar las oportunidades que esta situación, esta coyuntura nos ha dejado y todavía nos está dejando, ¿verdad?, con todo lo que estamos viviendo. Vamos a verlo, por favor. La transformación digital que veíamos llegar desde hace tiempo, de pronto se convirtió en realidad. Adaptarse significa aprender sobre las nuevas situaciones que debemos enfrentar y atender nuevas urgencias que sustituyeron a las anteriores, especialmente en el área de cobranzas. Hoy ya no pensamos ni actuamos de la misma forma que antes, ni priorizamos de la misma manera a la hora de tomar decisiones. El cambio es ahora la normalidad a la que hay que adecuarse para volver a tomar las riendas de nuestras vidas. Hoy más que nunca, la tecnología se convirtió en una aliada perfecta para el manejo de las nuevas situaciones. Los datos propios y ajenos, los numéricos o los cualitativos, los estructurados y los que no lo están, los objetivos y los subjetivos componen un universo amplio y sin fronteras que debe explorarse, estudiarse y analizarse mediante técnicas que permitan convertir cada célula de información en un cuerpo digital capaz de ayudarnos a dar respuestas individuales y personalizadas. O simplemente que sea ese mismo cuerpo digital quien las provea a los deudores. Emerix acompaña a sus clientes en este proceso de transformación, guiándolos en la toma de decisiones como se ayuda a un avión a hacer su aterrizaje sin visión de la pista. Sabemos que las empresas necesitan reducir el gap de la aceleración que se produjo y para eso se requieren soluciones ya, pero deben ser soluciones evolutivas que avancen junto al cambio, soluciones que se integren todo el tiempo a este mundo cambiante. Para esta época de urgencias, Emerix dispone de una plataforma tecnológica preparada para responder al desafío que la actualidad nos propone. Una plataforma
que no solo brinda soluciones ya, sino que actualiza sus prestaciones, sus facilidades y sus integraciones al ecosistema, a la velocidad que el entorno lo requiere. La experiencia nos dice, el beneficio de una herramienta no se obtiene cuando se la compra, sino cuando se la usa. Por esa razón, Emerix creó Emerix Educación y Emerix Gestión del Cambio, para acelerar el aprendizaje y aumentar la velocidad de la asimilación del cambio en las personas. Proyectos ágiles, innovación permanente, actualizaciones inmediatas, integración con el mundo y pensar en la gente al momento de evaluar el cambio. Estas son las respuestas que Emerix trae al mercado. Sabemos cómo soñar y convertir los sueños en realidades y objetivos en resultados. Aportamos para hacerlo toda nuestra experiencia y capacidad de innovación e integración para diseñar juntos el futuro, planear cómo construirlo, convertirlo en presente y medir sus resultados para que la próxima decisión sea mejor. Te ayudamos a pensar, te ayudamos a hacer, te ayudamos a ser mejores. Somos Emerix, somos Perú. Bueno, ahora sí, hoy tenemos una sesión 100% femenina. Voy a dejarlos ahora a presentarles a Silvina Ruiz y a Vanessa Tarazona, quienes estarán presentándonos la ponencia del día de hoy, que está relacionada con la personalización de la cobranza, el poder de transformar los datos en valor. Así que va a estar muy interesante esta charla. Silvina es la gerente de BI y Analytics de Emerix, es licenciada en sistemas con más de 20 años de experiencia en entidades financieras de primera línea, ha trabajado en Banco Santander Argentina, Banco Comafi, Tarjeta Naranja, varios de ellos en análisis de riesgo crediticio y cobranza. Tiene más de 10 años también de especialización en la coordinación de áreas de BI, Big Data y Analytics, desarrollando e implementando soluciones que conectan el mundo del negocio con el mundo de los datos a través de las nuevas tecnologías. Por otra parte, Vanessa Tarazona es consultora de BI y Analytics, tiene más de 15 años de experiencia en la gestión de operaciones internacionales, apalancadas en Data, Analytics y tecnología también. Se ha desempeñado como directora de Data y Analytics de Equifax Perú, Ecuador, directora senior, riesgo operacional y cumplimiento regulatorio, y también directora de planeamiento y métrica en Scotiabank, Canadá. Es consultora independiente en desarrollo de productos analíticos y tecnológicos para fintech en Perú y Canadá, y tiene además un MBA por Schulich School of Business, New York University, Canadá, y es bachiller de Ingeniería Industrial por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Con esta presentación los dejo ya con Silvina Ruiz, quien comenzará nuestra presentación. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Rocío, por la introducción. Yo soy Silvina Ruiz. Antes que nada, queremos agradecer la participación de todos y que nos acompañen en este ciclo. Y voy a empezar contándoles quiénes somos. Somos una empresa argentina de más de 30 años de trayectoria, con presencia en Latinoamérica, ofreciendo soluciones innovadoras en lo que tiene que ver con gestión de cobranza y recupero en distintas industrias. Planteamos un enfoque integral que trabaja sobre los procesos, los sistemas, las personas y los datos. Y además de Emerix, que es nuestra solución tecnológica para la gestión y la administración de todo el ciclo de vida de la cobranza, ofrecemos también servicios de consultoría de procesos, transformación digital, consultoría en gestión del cambio para acompañar las áreas de cobranzas en su profesionalización y en su evolución. Y por último, no quería dejar de mencionar, nosotros los elegimos a ustedes para mostrarles nuestra nueva identidad corporativa. Son los primeros en verlo. Hace unos meses que venimos trabajando en lo que es el cambio de imagen de Emerix, que permite acompañar nuestro proceso de crecimiento y de regionalización. Y elegimos este ciclo para presentarla públicamente, aunque formalmente va a salir publicada a partir de abril, pero bueno, tienen ustedes el avant premier, así que esperemos que les guste. Entonces, voy a empezar a compartirles para iniciar con la presentación.
En este bloque nosotros vamos a estar hablando de personalización de la cobranza y el poder de transformar los datos en valor. En los encuentros previos que estuvimos ofreciendo, compartimos con ustedes cómo desde Emerix damos soporte a la gestión integral de la cobranza. Hoy queremos poner foco en un capital que tienen todas las empresas, pero que porque no es tan tangible, a veces pasa desapercibido. Hoy vamos a hablar del papel protagónico que tienen los datos en la gestión de cobranza y cómo hacemos no solo para tangibilizarlos, sino para convertirlos en parte vital de la cadena de valor. Para llegar al punto del que queremos hablar, que queremos abordar, que es la personalización en la cobranza, primero tenemos que empezar a hablar de lo que se trata la cobranza tradicional. ¿Qué pensamos nosotros cuando pensamos en cobranza tradicional? El foco está siempre puesto sobre la cartera morosa. El foco de gestión es la cartera. Las estrategias de gestión mayoritariamente están basadas en características de la cartera y la asignación de los recursos en general es en función de quién tiene la mayor capacidad de poder llamar X cantidad de efectuar X cantidad de gestiones. Esto es un mecanismo que está probado, sabemos que es efectivo, sabemos que es necesario, pero para los tiempos que corre, vale la pena preguntarnos si es suficiente. Bueno, Silvina, toda la organización, procesos y tecnología, sin lugar a dudas, hacen un gran esfuerzo por alinear el mensaje único hacia el cliente. Pero aún así, no evita que el cliente pueda percibir esta independencia de canales con mensajes un poquito distintos en cada uno de ellos, ¿no? O sea, por un lado, me están agradeciendo el pago y por el otro, de repente, me siguen cobrando. Sí, es lo que decimos. El foco está puesto en la cobranza tradicional, en lo que es la cartera de mora. Todavía el cliente es invisible. Bien. Así es. Y como mencionabas, las estrategias de gestión tradicionales se basan bastante en lo que es los días de atraso de la cartera, ¿no? En el primer segmento tenemos clasificados a las personas que están de 0 a unos pocos días, normalmente no caen dentro del rango de morosos porque tienden a curarse solos, son los olvidadizos, los que no se han dado cuenta que ya les venía el momento de pagar, o que de repente son estas personas que reciben un pago y están back to back con el pago, ¿no? Entonces un pago se atrasó y ellos no pudieron cumplir, pero tan pronto les llegue van a cumplir con la obligación. Muchas veces no gestionamos este segmento, o si lo hacemos de con manera liviana. Exacto, con el envío de cuentas, así de esta forma muy ligera. Ya cuando vamos del 1 al 30 días, ahí sí empezamos con los esfuerzos de gestionarlos, ¿no? Empezamos a llamar a los clientes, a hacer contactos preventivos muy amables, recordarles el pago, normalmente mensajes de texto frecuentes. Cuando nos vamos más a un atraso mayor, ya de 31 a 60 días, nos ponemos un poco más intensos, ¿no? Empezamos a intensificar las llamadas, de repente pensar en visitas, a ver qué ha pasado. Ahora con la pandemia está complicado, pero tratar de tener una mayor interacción y tratar de ver en la medida de lo posible el cliente para que nos explique por qué se ha atrasado, ¿no? Incluso algunas empresas tienen ya la potencial ejecución de garantía y empiezan un poquito ya a tocarse ese tema como sería un recordatorio de que hay algo que perder. Entre los 61 y 90 días ya estamos viendo que si pasamos a los 90, de repente se nos van los incobrables, entonces empezamos a involucrar abogados, empezamos a ejecutar garantías, hay algunas instituciones que lo hacen, y ya cuando pasamos los 90 días, ¿no? Y estamos muchas veces pensando en el reconocimiento de una pérdida, ejecutando garantías, teniendo una ruptura de la relación con el cliente, o en algunos casos sí trabajando para llegar a un acuerdo de reestructuración, viendo casos extrajudiciales. En fin, conforme este embudo avanza, nos seguimos usando los mismos canales, pero con mayor intensidad. Hasta acá hemos trabajado o hemos acosado a nuestros clientes con llamadas automáticas, llamadas personales, les mandamos SMS, les mandamos mails. No tenemos una gran claridad de a cuántos contactamos de más
y a cuántos contactamos de menos, sí empezamos a copiar información para poder traquear en función de cuáles son nuestros costos respecto de las estrategias estándares de cobranza, y empezamos a capturar información para entender algún inicio de probabilidad en el esfuerzo. Pero de todas maneras, a este punto, seguimos segmentando en base a cartera. Todavía el cliente sigue siendo invisible. Así es. Es más, cuando hablamos de la actualidad aún, muchas veces tenemos dos modelos de cobranza implementados. El reactivo, por supuesto, cuando ya cayó en morosidad, y con esto medimos el esfuerzo de cobro, como decíamos, en base a los atrasos, pero no en base al cliente en sí, ¿no? Entonces nos enfocamos en mayor esfuerzo, mayores días, de repente tenemos algunas estrategias diferenciadas con lo que hemos aprendido del horario de contacto, no me llame a tal hora, envíame mensajes, ese tipo de información, pero sigue siendo todavía bastante transaccional. Operativa. En cambio, operativo, exactamente. En cambio, cuando nos vamos al otro modelo proactivo, en este ya empezamos a ver incumplimientos tempranos, todavía no hemos caído en morosidad, y estamos ayudando al cliente a tratar de curarse lo más rápido posible a través de recordatorios, y muchas veces estos no son llamadas, son mensajes de texto o WhatsApp o emails para recordar al cliente que debe ponerse al día. El punto acá que para obtener resultados diferenciales va a depender estrictamente de las herramientas que usemos para gestionar eficientemente y de cuál sea la mejor interacción que podemos lograr con cada uno de nuestros clientes. Anteriormente hablábamos que a nuestros clientes los acosamos para que se enteren de que deben sin saber a quién estamos contactando de más o a quién estamos contactando de menos. Entonces, el diferencial es poder empezar a hablar de las mejores herramientas y de la mejor interacción que podamos lograr con nuestros clientes. Así es. Ahora veamos un poquito de números en Perú, porque aquí los números, sin lugar a dudas, han crecido la morosidad en el país si nos comparamos con el 2019, pre-pandemia, definitivamente. La cantidad de créditos vencidos se ha aumentado, de eso no hay ningún cuestionamiento. En banca tenemos cerca de 7.000 millones de soles, en las financieras estamos llegando a los 1.000 millones y en las cajas rodeando los 700 millones de soles, ¿no? Así también se han incrementado los ratios de cartera morosa. En banca estamos en 3.7, que es un incremento en relación al 2.95% que se tenía en mayo del 2019. En las financieras también ha habido un incremento significativo, donde estamos en el 7.8% de morosidad de cartera morosa, comparado con el 6% más o menos que teníamos en promedio durante el 2019. Las cajas han tenido una suerte un poco distinta porque nos estamos manteniendo a los niveles pre-pandemia, y eso puede ser por algunas de las iniciativas que ha dado el gobierno y a quienes les ha dado las facilidades de brindar estos créditos de Reactiva Perú. Y tenemos también como algunos riesgos, ¿no? que son muy reales y muy tangibles. Estamos en plena campaña electoral, estamos viendo que más de 2 millones, algunos dicen 3.3, dependiendo de los números, pero se ha aumentado el desempleo en el Perú, ¿no? La cantidad de personas empleadas, sin lugar a duda, ha aumentado y no hay una solución de corto plazo para poder atacar esto. Muchas de estas personas tenían créditos y ahora están imposibilitados de poder cumplir con ello. Con esto estamos diciendo mayores riesgos, posiblemente menor pago, y adicionalmente tenemos un congreso acá, Silvina, para ti, bastante creativo, que nos está poniendo posiblemente reglas de control de tasas de interés activas, sin ninguna normativa, ¿no? Que no fuera un periodo solamente por la pandemia, sino sería una norma continua, lo cual imposibilitaría el poder refinanciarse a una tasa mayor para poder cubrir el crédito de repente, ¿no? Todo esto son indicadores que no suenan muy alentadora al circuito de la cobranza, con lo cual nos está obligando a pensar qué podemos hacer de manera diferente para acomodar estos indicadores asociados a nuestros objetivos de negocios, ¿no es cierto? Así es, y justamente eso te iba a decir, que si nos puedes comentar a ver, algunas ideas de cómo podemos atacar para ser más efectivos, ¿no? En la cobranza, que es tan importante.
¿Cómo desde los datos aportamos al conocimiento y a la transformación? Eso es una de las preguntas que nos tenemos que hacer, pero antes que nada tenemos que empezar a clarificar qué objetivos de negocio perseguimos, ¿sí? Antes hablábamos que se dispararon los índices de morosidad y que los objetivos de negocios pueden ser diversos. Lo que tenemos que tener muy claro es que no existen estrategias de datos si no están alineadas a los objetivos de negocio. El valor de los datos está dado justamente por lo que hacemos con ellos para respaldar esos objetivos. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos. Si queremos mejorar, por ejemplo, rentabilidad y eficiencia, mejorar nuestros costos, mejorar nuestros servicios, o entender que entre nuestros clientes existe un potencial sobre el cual, o un segmento de clientes sobre el cual podemos ofrecer nuestros nuevos servicios, o a partir de algunos insights nos damos cuenta que tenemos nosotros como empresa la capacidad de abrirnos a nuevos mercados. Bueno, todo esto tiene que ver con nuestros objetivos de negocio, y el punto ahora es, ¿qué debemos hacer, Vanessa, para poder apuntalar esto, no? Claro, así es. Entonces, cuando estamos pensando en el qué, tenemos que pensar en 3 aspectos críticos. El primero, las herramientas. Necesitamos tener las herramientas adecuadas para poder hacer esta gestión inteligente de la cobranza, ¿no? En analítica debemos asegurarnos de utilizar toda nuestra data interna para poder mejorar esa relación con el cliente, ¿no? Perfilándonos adecuadamente, inclusive la cobranza puede ser una oportunidad de fidelización, como ya veremos. Y el tercer elemento crítico es personas. Debemos tener el talento adecuado para poder lidiar con cada uno de estos perfiles. Cuando los veamos más adecuadamente nos vamos a dar cuenta que no la misma persona que nos cubre a un cliente nos cubre al otro, ya sea por diferencia de speech, por diferencia de medio, ¿no? Redes sociales versus llamada telefónica, entre otras cosas. Nosotros hablamos, ni bien empezó la presentación, en la introducción de qué hacemos como empresa, hablamos de 4 pilares. Hablamos de procesos, hablamos de sistemas, hablamos de personas y hablamos de datos. La realidad es que acá, embebido en herramientas, estamos hablando de sistemas y procesos, analítica, hablando de los datos, y las personas. Estos 4 pilares se tornan un conjunto inevitable en cada una de las instancias en las que vamos a trabajar. Y acá también empieza a surgir la necesidad, que ya lo venimos charlando, pero que a partir de acá ya es inevitable. Tenemos que medir. No podemos hacer nada, ninguna especie de mejora, por más mínima que sea, si no somos capaces de medir cuál es nuestra situación. Bien, entonces, acá podemos empezar a hablar de personalización. ¿Y en qué pensamos entonces cuando hablamos de personalización de la cobranza? Esto es un cambio en la forma de orquestar nuestra gestión. Antes hablábamos que segmentábamos por días de atraso y por características de la cartera. La característica más grande para la cobranza tradicional es medir los días de atraso. Acá el cambio conceptual es que el foco deja de ser la cartera. El foco empieza a ser el cliente, que lo ponemos en el centro de todas nuestras actividades. Entonces, en este punto, nos empieza a importar el Customer Journey. Como parte fundamental de nuestra estrategia de gestión, nos importa saber cómo le mejoramos la experiencia en cada una de nuestras interacciones con el cliente, de cara a pensar en alinear, por ejemplo, objetivos de negocios de optimizar costos con la experiencia del cliente. ¿Cómo hago para bajar mis costos con una mejor experiencia y con una mejor efectividad? Entonces empieza a ser una variable preponderante considerar la experiencia del cliente como parte del análisis, que hasta ahora en la cobranza tradicional no lo estábamos haciendo. Así es, y si usamos la data interna y la data externa, podemos mejorar la segmentación actual que tenemos de los clientes, ¿no? Y de esta forma optimizamos nuestras estrategias de cobranza, añadiendo algunas variables que son críticas para conocer mejor el comportamiento de pago. Y ahora vamos a hablar un poco de qué conocemos y qué deberíamos conocer. ¿Qué conocemos hasta ahora de lo que se trata de la cobranza tradicional? En general, podemos avanzar en entender mirando como 3 grandes procesos principales: la originación, el ciclo de vida del producto o del servicio, y la renovación o la baja. En cada una de estas etapas
tiene su propio proceso, y si hablamos de gestión de deuda, mayoritariamente vamos a estar parados en lo que es el ciclo de vida, ¿cierto? Como mencionó Vanessa antes, tenemos un conocimiento detallado de la cartera en función de los días de atraso, y en el mejor de los casos conocemos algunos índices generales de cada uno de los buckets para entender si estamos mejorando o empeorando en función de la cobranza o de la salud de nuestra cartera. Esto es lo que en reglas generales nosotros conocemos. Ahora bien, ¿cómo empezamos a transformar los datos en valor? Vamos a hacer un ejercicio que nos va a servir de ejemplo para ir traccionando. Vamos a hacer de cuenta por un minuto que la cobranza la vamos a tratar como si fuera una campaña de marketing para la oferta de un producto, basada en el viaje del cliente. Y acá les estamos mostrando un gráfico clásico de las etapas que en general se usan para herramientas de venta, de cuáles son las etapas por las cuales transita el viaje del cliente. Podemos hablar de la etapa de conciencia de la oferta, hacer visible lo que estamos ofreciendo. La consideración de la oferta, se trata de hacerlo atractivo para el cliente. Y después la decisión de compra. Sí, digo bien, acá habla en el gráfico dice compra, pero en realidad es la decisión de compra. Después vamos a hablar un poquito de la retención y la recomendación, pero en sí nos vamos a centrar sobre las 3 primeras etapas. Entonces, si lo pensamos como una estrategia de venta de un producto, acá podemos hablar de un funnel de ventas y tenemos una cantidad gigante de contactos. Algunos de estos contactos les puede llegar a interesar nuestros productos y se convierten en prospect. Y finalmente tenemos una caída que son los clientes que en verdad convierten. Ahora, el punto es cómo transformamos esto a la cobranza. ¿Qué tendrá que ver la venta con la cobranza? Bueno, ¿dónde está nuestra transformación? La manera de trasladar esto es pensar que el pago es el producto que yo quiero vender. Quiero mejorar mi producto para que me paguen. Entonces, de alguna manera, el equivalente o el paralelismo que podemos hacer en cuanto a la conciencia de la oferta son nuestros clientes con deuda irregular. La consideración de la oferta son aquellos clientes que consideran pagar, y la decisión de compra, en este caso, serían aquellos clientes que finalmente pagan. Entonces, si nuestro objetivo de negocio es incrementar la cobranza y disminuir los costos, algo tenemos que hacer para que en la etapa de conciencia estén todos nuestros clientes notificados, en la etapa de consideración los acuerdos y las promesas sean acordes y atractivos a las personas a las que apuntamos, y en la etapa de la decisión realmente encontremos la manera de facilitar los pagos. ¿Esto cómo lo hacemos? Así es. El primer paso es medir. Como tú dijiste, solo lo que se mide se puede mejorar, ¿verdad? Entonces, en el análisis de los hechos, buscamos comprender por qué pagó o no pagó. Muchas veces aceptamos solamente la decisión, pero es importante el saber por qué para poder perfilar mejor. También tenemos la parte de detectar los insights luego, ¿no? Después de haber hecho el análisis, vamos a ver algunas cosas que va a parecer evidente y no lo sabíamos antes, como por ejemplo, las personas que están pagando de repente son aquellas que están consiguiendo un nuevo empleo, son aquellas que los hemos contactado finalmente por un canal donde nos escucharon, les hablamos en el idioma que ellos escuchan, y antes no lo hacíamos, ¿no? Porque nos estábamos viendo la cobranza muy operativa. Perdón, vuelvo un segundo al slide anterior cuando decíamos vamos a hablar poco de las últimas 2 etapas de retención y recomendación, pero Vanessa hablaba de insight, y dentro de los insights de ver el análisis de nuestros propios datos, también podemos descubrir que hay un segmento de nuestra cartera que está queriendo un servicio diferencial, por ejemplo, y que podemos tener una oportunidad, más allá de la cobranza, una oportunidad de negocio de fidelizar a nuestro cliente. Bien, entonces, hasta acá venimos charlando un poco de cómo ir transformando la cobranza tradicional en personalización. Ahora, el punto es cómo mejoramos cada etapa. Antes hablamos, si todos nuestros clientes están verdaderamente notificados, es útil preguntarse si estamos teniendo en cuenta el objetivo de negocio. ¿Cómo podemos mejorar entonces cada etapa del viaje del cliente?
¿Están todos debidamente notificados? ¿Les estamos ofreciendo las ofertas de regularización de sus deudas en función de sus posibilidades? ¿Y les resulta fácil pagar? Porque a veces no es que solo no pagan porque no pueden pagar, son variadas las opciones por las cuales una persona puede dejar de pagar. Entonces, Vane, clarifícanos qué podemos avanzar con esto. Por supuesto, por ejemplo, algunos puntos que podemos medir son las notificaciones asertivas, ¿no? Hoy en día muchos prestamos más atención al WhatsApp que al mensaje de texto. Imagínense si ustedes nos están enviando notificaciones por mensaje de texto. Yo soy un cliente en lo personal, yo no leo mis mensajes de texto, tengo el 1000 creo que no he leído. Entonces nunca va a ocurrir esa comunicación efectiva, ¿no? Y esa oportunidad está perdida simplemente por no conocer mi canal de preferencia, ¿no? Y otro, por ejemplo, también puede ser, como decía Silvina, ¿no? En las partes de canales de pago, te voy a comentar una incidencia que me pasó ayer. Yo soy cliente súper digital, ¿no? Tengo que pagar todo en línea y todos mis apps las tengo ahí para pagar. Y ayer no sé qué hubo, pero un par de bancos se les cayó las apps. Me pusieron en apuros, porque yo empiezo a pagar después que cierro mi día de trabajo y eso es a las 6 casi cuando el banco está cerrando. Entonces, digamos que no me facilitaron este mes los pagos. Claro, y probablemente vos estarías en uno de esos segmentos de clientes de la cobranza tradicional donde dijimos tiene un par de días de atraso y está entre los olvidadizos. Y acá ni siquiera fue ese el comportamiento del cliente. Acá el comportamiento del cliente fue que su preferencia de canal de pago estaba inhabilitada. Entonces, de alguna manera le impedimos poder avanzar en ese sentido. Buenísimo la anécdota. Lamento que te haya pasado, pero estaba bueno traerlo arriba a la mesa. Bien, sí. Entonces, para abordar los objetivos nuestros de negocio, que es pensar en notificaciones asertivas y en oferta diferencial, el punto ahora es, ¿qué tenemos que conocer de nuestro cliente que no conocemos actualmente? ¿Cierto? Tenemos que poder profundizar en el conocimiento en cada uno de nuestros clientes, y eso lo abordamos a partir de tener una mirada integral del cliente que nos permita diferenciar uno de otro en función de sus características particulares. Este ejemplo vino realmente perfecto porque muy probablemente alguien hubiera ido, en Argentina existe un pago fácil, que son bocas de caja, por decirlo de alguna forma, que te podés acercar y pagar en efectivo una boleta de luz, por ejemplo. En el caso de Vanessa, es una preferencia distinta. Entonces, empezar a analizar al cliente con una mirada integral nos permite eso, diferenciar características particulares entre uno y otro, y a esto le llamamos la vista 360 del cliente, en la que podemos tener variables consolidadas a nivel de cliente que nos permiten entender cómo inciden las características de cada una de las personas en relación con su deuda. Mucha de esta información se construye con información que nosotros tenemos naturalmente en los sistemas de gestión de cobranza, ¿sí? Por ejemplo, antigüedad con el cliente, datos demográficos, historia transaccional del cliente. Esos son algunos aspectos que naturalmente nosotros tenemos. Algunos de contactología podemos llegar a tener derivados de las acciones realizadas, historias de crédito, o algunos otros aspectos de negocio, Vanessa, que cuáles, por ejemplo, de estas dimensiones podríamos estar cubriendo. Bueno, algunos aspectos, por ejemplo, es información adicional como el valor que tiene el cliente para la empresa, ¿no? ¿Qué tan importante soy para mantener esa relación comercial? Porque a veces miramos la deuda y no miramos el portafolio, ¿no? Y también la percepción de la marca. La cantidad de veces que no se paga porque hay una quejita por ahí, una baja prioridad, es increíble. Y el tema de la percepción de la marca realmente es importante en muchos aspectos. Si tenemos un cliente en apuro que tiene problemas con sus pagos y tiene deudas en más de una entidad, que nos perciba a nosotros como la marca preponderante, porque tal vez tener un producto de riesgo con nosotros le habilita que en otros lados le puedan aprobar líneas de crédito, es importante, con lo cual son variables que habitualmente no se tienen presente, lo mismo que hablábamos recién del valor del cliente. ¿Qué esfuerzo gasto en la cobranza de un cliente que para mí no es valioso?
Y volviendo al viaje del cliente, de las 2 etapas que dijimos que no íbamos a hablar, pero que al final estamos hablando, que tiene que ver con la retención o con la recomendación, si yo logro entender que un cliente para mí es sumamente rentable y es valioso, es probablemente un mercado objetivo de alguna otra posibilidad de negocio que yo pueda sacar desde mis insights de la empresa. Entonces, acá les presentamos la vista 360 del cliente, que también podemos, entre otras cosas, en lo que tiene que ver no solo con percepción de la marca, sino con actitud del cliente, satisfacción, etcétera, también estas cosas se pueden enriquecer con data externa, ¿no? No solo de la data que viene de los sistemas de gestión, de cobranza, sino con información de negocio y también con data externa. Bien. Así es. Y entonces, ¿qué debemos hacer desde la analítica? ¿No? Con todo lo que hemos mencionado, hemos visto que la migración a un tratamiento centrado en el cliente creo que es urgente y necesario. Hay que aumentar el número de variables relevantes para mejorar el conocimiento de nuestros clientes. Aquí incluyo 3 que ya habíamos tocado en el slide anterior. Uno de ellos son los datos de marketing, ¿no? Marketing sabe cómo llegar a nuestros clientes para cerrar una venta, mucho mejor a veces que cobranzas. Los datos demográficos que existen, en qué generación está, sexo, dónde vive, cómo se comunica, todo lo que podamos conseguir de esta persona nos ayuda a poder perfilarlo mejor. Y también la información de satisfacción, por lo que Silvina les decía, ¿no? Qué tan importantes somos, qué tan prioritaria es nuestra marca para este cliente, para justamente mantener esa buena relación. Entonces, sí. Perdón, con esta... no solo para mantener la buena relación, es que si no, lo que digo es, si hay un cliente que tiene inconvenientes para pagar, preferible que nos pague primero, y preferible que tengamos buenos motivos para que el cliente nos pague primero a nosotros. Entonces ahí también tiene que ver la preferencia. Es importante. Sí, desarrollar esa preferencia, ¿no? O sea, esas cualidades que nos hacen atractivos como primera opción de pago. Y con este enriquecimiento también buscamos que la analítica nos pueda ayudar a aplicar en los modelos ciertas cosas, como por ejemplo, definir el tratamiento del cliente para poder priorizar las acciones. Esto posiblemente ya lo estamos haciendo de forma operativa, ¿no? Lo siguiente es perfilar al cliente, pero perfilarlo más allá de lo que son los segmentos de atraso en el pago, visualizar cómo se va haciendo este comportamiento, ¿no? Cómo es que el cliente nos va pagando, no nos va pagando, nos atiende, no nos atiende, de repente antes no nos escuchaba, ahora ya nos escucha y nos da una promesa de pago que antes no teníamos, y segmentar al cliente, como habíamos dicho, más allá de los tramos de atraso. ¿Avanzó? Sí, sí, por favor, Silvina. Muy bien, entonces aquí ya te estamos hablando de perfiles. Ya aterrizando esta priorización, podríamos tener algo como esto, ¿no? Por ejemplo, tenemos el medio de contacto que nos indica cuál es la preferencia de este cliente. Supongamos que ya perfilamos nuestra cartera y de todo ese perfilamiento nos salieron que estas 2 son dimensiones críticas a considerar. El primero es contacto y el segundo es el tratamiento que se le da al cliente. El contacto está clarísimo, es cómo lo vamos a contactar, en qué horarios, ¿no? Para asegurarnos de que tengamos una respuesta. Y en el tratamiento tenemos 2 criterios importantes. Uno de ellos es capacidad de pago, lo cual nos va dando nuestros modelos de sobreendeudamiento muchas veces. Y el otro es la intención de pago. Y eso es algo que no siempre podemos medir. El cliente quiere pagarnos o ya no nos quiere pagar, ¿no? Y uno puede ser un poco de decepción de la marca, se ha decepcionado de nosotros y ya no quiere pagarnos. Por alguna razón tiene una queja y no nos quiere pagar el último saldo que nos debe. Esas cosas pasan. Entonces, en base a esto, se tiene 4 segmentos que podrían ser atacados de forma muy distinta, ¿no? El primero no puede, pero sí quiere. Muy difícil porque no puede. Entonces ahí es una reestructuración, es una conversación muy distinta al olvidadizo, la persona aquella que se olvidó de la fecha, pero que con un recordatorio puede pagarnos si nos quiere pagar. El que decide no pagar, ese es un tratamiento muy distinto, donde de repente ya un poco más hablar de no amenazar, pero de recordarle el impacto negativo que va a tener en su, no sé, score crediticio, en su capacidad de poder obtener nuevos créditos, nos saldría conveniente.
bueno, y el que no puede y no desea, no, ese grupo No hay está un mucho poco para más accionar. complicado. Exacto. No, ¿para qué nos desgastamos ahí? Son estrategias mucho más puntuales, ¿no? Si no lo podemos convencer ya. Tal cual. Y Al que pueda. como mencionamos antes, también digo, es un buen momento para recordar que desde la medición de los datos y la detección de los insights es el principal insumo para poner en valor los datos. Y en este punto, Emerix no solo acompaña la gestión de la cobranza, sino que acompañamos también la transformación de las empresas en convertirse en empresas data-driven, aquellas empresas cuyos procesos de negocio se definen estratégicamente basado en los datos. Nosotros veníamos hablando del valor de los datos como clave fundamental en la cadena de negocio, en la cadena de valor del negocio. Entonces, realmente, desde el punto de vista de los datos, Emerix también puede acompañar esa transformación. ¿Avanzamos para ver cómo quedaron nuestros perfiles? Así es. Bien. ¿Querés Muy bien. contarnos de Mario? Por supuesto. Entonces, este es Mario. Mario es un joven de 28 años. ¿Le das un clic más, por favor? Sí, claro que sí. De 28 años, su vivienda es alquilada, su ingreso anual, digamos, es de 56.000 soles, ya lleva 2 pagos atrasados. Él prefiere comunicarse en redes sociales. Su factura la recibe por email, por ejemplo, y él paga por el aplicativo móvil. Con estos 2 pagos atrasados, estamos viendo que posiblemente Mario está tranquilo. Le podemos dar el tratamiento de olvidadizo. Digamos que con estos factores ese ha sido el perfil. Entonces, un par de mensajes de WhatsApp o de Facebook a Mario, y Mario se va a poner al día sin ningún problema. Y también podemos tener el caso de Rosario, que antes dijimos en la cobranza tradicional nosotros segmentábamos teniendo en cuenta como variable fuerte la cantidad de días de atraso. En este caso, tanto Mario como Rosario estarían trabajando, los estaríamos tratando bajo la misma estrategia de gestión si nos quedamos solamente en la estrategia tradicional. En cambio, en el caso de Rosario, una persona de 60 años alquila su vivienda, tiene una hipoteca, se contacta por teléfono y paga de manera física. En esta pandemia deberíamos ver qué medios le agilizamos si es que pudiera pagar. En el análisis logramos entender que es una persona que no puede pagar, pero no que no tiene voluntad de pago, con lo cual muy probablemente podamos acercarle alguna propuesta de valor respecto de una refinanciación, un acuerdo de pago, una promesa o algo que la acerque a Rosario a poder concretar sus pagos. Así que esto es como, digamos, de a poco, saliendo de una cobranza tradicional, haciendo de cuenta que estamos vendiendo un producto, vamos transformando de a poco el foco donde estamos poniendo la información. Y ahora, para no extendernos mucho más en el tiempo, ir cerrando y dejar espacio a preguntas, ¿cómo consideramos desde Emerix el entendimiento al cliente, el entendimiento del cliente? Considerando que los datos son el capital de la empresa, apalancado en el análisis del pasado, obteniendo tendencias históricas y detectando insight, analizando el presente con eventos relevantes en el momento en que sucede, y proporcionando herramientas analíticas que permiten tomar decisiones considerando comportamientos futuros basados en la personalización sobre la mirada 360 del cliente, que es más o menos todo el caminito que venimos recorriendo. Bajo este concepto, Emerix potencia las estrategias de cobranza poniendo al cliente en el centro para poder mejorar de forma continua todas las etapas de su gestión. Hablamos inicialmente de 4 pilares, dijimos sistemas, dijimos datos, dijimos personas y dijimos procesos. El pilar de los datos desde Emerix está abarcado desde este punto de vista. Así que con esto más o menos vamos cerrando lo que queríamos explicar en el camino de la transformación desde la cobranza tradicional hacia una cobranza personalizada basada en datos. Y Ale, no sé si querés que te dejamos abierto el espacio a preguntas, no sé cómo venimos de tiempo. Hola a todos, no sé si me están viendo, y sí, ya aparecí. ¿Cómo están? Soy Alejandra Palomeque. Estoy a cargo del área de marketing y comunicación de Emerix. Y sí, tenemos algunas preguntitas para compartir con la audiencia.
Buenísimo. Así que estamos bien de tiempo, pero vamos a arrancar así no demoramos a los asistentes. Genial. La primera pregunta tiene que ver con cómo se puede implementar de forma práctica una nueva segmentación del tipo la que ustedes comentaron en una plataforma de cobranza que ya tiene una empresa, por ejemplo. ¿Jugamos al ping-pong, Vanessa? ¿Te animás a la primera? Claro que sí. La integración es posible, ¿no? Si seguimos un ejemplo como el que hemos presentado. Tenemos perfilados a los clientes por intención y capacidad de pago y también por el medio de contacto. De esta forma, si se integran estos perfiles con reglas claras dentro de la plataforma, se pueden disparar automáticamente mensajes customizados, ¿no? O aparecer dentro, por ejemplo, del script del call center un mensaje que vaya conforme al perfil del cliente. Algunos unos mensajes muy ligeros, porque son personas que posiblemente se han olvidado, otros mensajes un poco más serios, y otros mensajes ya mucho más duros, porque de repente sabemos que no tienen intención de pagar, ¿no? De esta forma, podemos asegurarnos de que podemos tener una mayor tracción con los clientes, y también podemos ir ajustando nuestros modelos y nuestras tácticas de forma muy sencilla, ¿no? Sin tener que estar haciendo todo un esfuerzo grande en un Excel para tratar de ajustar qué pasó con cada cliente. Cada cosa se puede registrar, y es más, esta información directa del cliente puede servir como retroalimentación para poder ajustar la segmentación. Totalmente. De hecho, un camino que aspiramos desde los datos es que desde los sistemas de gestión, incluso los sistemas de negocio, incluso terceras datas, nos complementen la vista 360, que termina siendo el input para modelos de analítica, y el resultado de esos modelos de analítica son los que después mejoran la estrategia de gestión. Perfecto, gracias Vanessa. Vamos con la segunda pregunta. Si no cuento con todos los datos para poder perfilar detalladamente a mi cliente, ¿se pueden introducir mejoras en la estrategia de gestión? Esa la agarro yo. Sí, definitivamente es posible. La vista 360 es un ideal. La recomendación es pensar en grande y obrar en pequeño. La parte de pensar en grande ya la hicimos nosotros por ustedes, con lo cual por eso les presentamos todas las aristas o las principales visiones por las cuales podemos ver al cliente en todos sus espectros. Pero nosotros también habíamos hablado de que para empezar a perfilar podemos tomar algunos datos, por ejemplo, pequeños datos de marketing o algunos datos de demografía. Desde nuestros transaccionales de gestión hay datos básicos de demografía que seguro los tenemos, y también desde las acciones uno puede tener un bastante buen approach respecto de los niveles de contactabilidad. Si yo estoy llamando a mi cartera de cobranzas y lo llamo siempre por teléfono, o dependiendo del canal que use, puedo medir una tasa de positividad en el contacto, tengo un buen approach para saber cuál es el mejor canal que prefiere determinado cliente. Con lo cual, con 4 o 5 datos básicos, pero indispensables, podemos empezar a perfilar. El camino del perfilamiento es iterativo, y la verdad es que no tiene límite. El límite es el trade-off entre el costo de generar el dato y el perfilamiento y el objetivo de negocio. Perfecto. La siguiente pregunta tiene que ver con autogestión, ¿no? Y está orientada en cómo conversa este tipo de segmentación que ustedes plantean y la opción de que el cliente pueda autogestionarse. Muy bien. Primero, no todos los clientes se van a autogestionar, eso lo sabemos, ¿no? Las personas que no tienen intención de pagar no van a ir a buscar cómo pagar. Y justamente es ahí donde encaja una segmentación adecuada. Cuando hacemos un trabajo serio de segmentación a conciencia, con la mayor cantidad de variables, podemos poner a disposición de los clientes que lo necesiten justamente este tipo de solución de autogestión. ¿Por qué? Porque ellos van a tener una mayor probabilidad de curarse solos en el tiempo, de poner sus promesas de pago, de cumplirlas, de seguir interactuando con este tipo de solución, sin tener que incurrir en un costo adicional de contactabilidad, ¿no? Tenemos que recordar que como empresas tenemos recursos escasos, entonces tenemos que ser súper estratégicos de cómo vamos a orientar estos recursos. Autogestión suele ser uno de los medios de menor costo
porque lo pones a disposición del cliente y ellos se encargan. Mientras tanto, ese bucket que teníamos de repente antes orientado a este segmento de clientes, lo podemos redireccionar para otros y así hacer nuestra cobranza mucho más óptima en términos de inversión, de costos y también de resultados, que es lo más importante. Ahí en el ejemplo que nosotros habíamos hablado de Mario, ¿era el chico? Así Mario es, Mario. Y Rosario. Independientemente de que no todos les va a interesar autogestionarse porque no todos están dispuestos a pagar, también es cierto que vuelve a ser importante la canalidad. Rosario difícilmente entre a una aplicación de autogestión. Entonces, lo que Vanessa dice de direccionar nuestros recursos, si nosotros podemos perfilar quiénes son los candidatos a autogestionarse y publicitar la autogestión en este segmento, nos libera equipo para poder gestionar a las Rosario que tengamos adentro de nuestra empresa. Perfecto. Vamos con una pregunta más. ¿Cómo identifico que es necesario u oportuno introducir mejoras en una estrategia de cobranzas? A ver, antes habíamos hablado de que ninguna estrategia de datos tiene sentido si no está alineada a un objetivo de negocio. Entonces, la estrategia mínima de base, estrategia de datos me refiero en este punto, compatible con cualquier estrategia de negocio, es medir, ¿sí? Primero, aprendamos a medirnos. No sirve observar en un momento particular cómo tracciona la estrategia, sino que tenemos que poder medir en una línea de tiempo razonable como para entender cuál es la tendencia de comportamiento de esta estrategia. Ahora, la decisión de cuándo es oportuno introducir mejoras o no, va a depender de cómo las queremos contrastar contra los objetivos de negocio, porque desde los datos siempre nos encanta proponer mejoras, pero a veces el costo de la mejora excede el objetivo que perseguimos. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, por pensar que abaratamos o que le mejoramos la experiencia al cliente, en vez de llamarlo en determinado horario que sabemos que nunca lo encuentro, hago el esfuerzo de llamarlo 2 veces, lo llamo al mediodía y lo llamo a la tarde. Duplico mi costo de acciones. ¿En qué clientes voy a hacer esto? ¿Lo voy a hacer en todos los clientes? Probablemente lo haga solamente en aquel que para mí es valioso. Un cliente que estoy por pasar a pérdida, no tiene sentido, por más que la contactabilidad haya sido mala, hacer un esfuerzo en mejorar esa estrategia. Entonces, desde los datos siempre se puede, el momento y la oportunidad tiene que ver con traccionar con el objetivo de negocio. Tengo 3 preguntitas más. Estamos bien de tiempo. Esta está relacionada con Machine Learning. Se los tiro a ver quién contesta. ¿Mejoraría mi cobranza si implemento modelos de Machine Learning para una segmentación inteligente? La tomo yo. Machine Learning es un término de moda, sin lugar a dudas. Lo escuchamos muchas veces y pensamos que es la solución, ¿no? Todo se resuelve con inteligencia artificial. Sin embargo, no siempre es aplicable. ¿Por qué? Porque este tipo de modelos consumen muchos recursos tecnológicos, para comenzar. Y de allí, por más que aprenden, no es que se reinventan, ¿no? Aprenden de forma incremental con los parámetros que nosotros como personas le hemos creado, ¿no? Entonces, es importante saber esto para tomar una decisión. Si tenemos a un cliente o una cartera cuyo perfil no cambia constantemente, no cambia en minutos, sino que ya tenemos tiempo en el negocio, los conocemos bien, están cementados, y este perfil se mantiene, digamos, por 12 meses o más, incluso 6 meses o más, podemos usar los modelos tradicionales con una alta confiabilidad, y creo que le ganan a los modelos de Machine Learning en términos de desempeño completo, ¿no? Este modelo solamente hay que asegurarnos que hemos identificado las variables correctas, que tenemos los canales habilitados para hacer el cobro y el traqueo de forma correcta, para poder seguir recibiendo esta información de retroalimentación y poder en algún momento ajustar nuestro modelo de ser necesario con nueva data, con nueva información,
y periódicamente, por supuesto, verificar que sigue siendo útil o si no, recalibrarlo, ¿no? Tal cual. Alejandra, estás en Estás mute. muteada. Perdón, Ahora les sí. contaba, gracias. Les decía, la anteúltima. ¿Esta solución tiene en cuenta la garantía dada que el cliente dio como aval para respaldar su crédito? ¿Y tiene en cuenta este perfilamiento de los codeudores o deudores solidarios? Y eso depende cómo quieras vos plantear tu estrategia. El perfilamiento puede abarcar tanto a tu cliente primario, por decirlo así, tu cliente principal, como a los codeudores. Vos sos tan profundo en el perfilamiento, y vuelvo a poner esto arriba de la mesa, como tu objetivo de negocio persigas, ¿sí? Vos podés perfilar, cualquier persona en el universo es perfilable. Dependerá de cuántos datos tengas y de contra quién vas a gestionar. ¿Tendrá sentido armar una estrategia que perfile los codeudores si vos en particular vas a generar alguna acción con los codeudores? Si no, tal vez no tenga. Y de nuevo empezás a medir el costo-beneficio de implementar cualquier estrategia de datos. Así es. Además, un perfilamiento con codeudores hace que el perfil de este cliente cambie, ¿no? Porque la razón para ellos es mitigar el riesgo. Entonces, de repente, este es tu perfil de cliente con codeudores que tienen bajo riesgo y juntos te crean un nuevo perfil para poder hacerle seguimiento. Sí, de alguna manera el codeudor complementa el perfil de deudor. De hecho, exacto. de alguna forma evalúas un riesgo conjunto. Ajá. Y vamos a la última, que tiene un poco que ver con lo que estaban comentando. ¿Cómo incide la calidad de los datos en los resultados de los modelos analíticos, ¿no? O sea, bueno, la calidad de los datos tiene impacto directo en la performance de cualquier modelo, ¿sí? Los analíticos en particular. Pero parte del proceso de construcción tiene que ver con una etapa de discovery, donde justamente parte del análisis de los datos identifica casos raros. Entonces, puede ser que vos estos casos raros sean reales o no sean reales y que necesites una explicación desde el punto de vista del negocio. Por ejemplo, supongamos que para el perfilamiento de un cliente agregamos una variable geográfica, la localidad, ¿sí? La localidad donde reside el cliente. Y si usamos como variable el código postal, ¿sí? Y hacemos un análisis, supongamos que del análisis el 90% de los casos quedaron asociados al mismo código postal. Desde el análisis vos podés decir, es un candidato a evaluar como un caso raro. Ahora, desde el negocio, puedo tener diversas explicaciones. Yo puedo pensar, una situación es, compré cartera, hubo un vuelco masivo, no entró dentro de las validaciones, a todo el mundo del vuelco le pusieron el mismo código postal. Nunca pasó ni va a volver a pasar. Hay gente del otro lado que se debe estar riendo de esta situación. Pero digo, en ese caso, claramente tenés un problema de calidad para ese cliente en particular. Ahora, también puede suceder un negocio en particular donde vos tenías una sucursal en una zona específica, te estás expandiendo y abriste una sucursal en otro lado donde todavía no estás realmente establecido, y puede ser que el 90% de que te dice el análisis de que tenés a todos los clientes alocados en el mismo lado, esté bien. Lo que detectás con esto es que esta, para el segundo caso, no sería una variable relevante para tener en cuenta en el perfilamiento. Pero la calidad le pega, por supuesto que le pega de lleno a cualquier modelo de analítica. Perfecto, gracias Silvina. Esta fue la última pregunta. Rocío, si te paso la palabra para hacer el cierre de esta última sesión. Perfecto, bueno, hemos llegado al final de este ciclo de webinar Somos Emeric, Somos Perú. Gracias Alejandra, gracias Vanessa, gracias Silvina por las presentaciones. Esperamos que haya sido de interés para todos los participantes.
Vamos a compartir una placa, un código QR, donde ustedes ahí pueden ingresar algún comentario, o si necesitan conocer un poquito más de nuestras soluciones de valor, ¿verdad? A través de ese código nos pueden escribir. También lo pueden hacer por las páginas web nuestra, por las redes sociales, así que estamos también a disposición para poder aclarar cualquier duda, cualquier consulta, o apoyarlos también en lo que ustedes requieran. También les quiero pedir, ahora al final vamos a compartir una encuesta de satisfacción. Nos gustaría si nos pudieran completar para nosotros también tener su feedback de qué les ha parecido este ciclo de sesiones de webinar, y bueno, y quedamos también a disposición para futuros encuentros. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos, y esperamos pronto volver a encontrarnos. Muchísimas gracias y que tengan una linda tarde.